Muy buenos días. Bienvenidos a esta cápsula informativa del Observatorio de la Religiosidad Popular. En esta ocasión la hemos querido dedicar al tema, dadas las fechas en las que estamos, a Novenario y Levantacruz en la tradición religiosa popular de Hidalgo. Para esta ocasión, pues contamos con la fortuna de tener como invitado único para dialogar de este tema a Fray Wilfrido Aedo Ángeles, quien es miembro de la Confraternidad de los Misioneros de San Juan Diego Cuautatoatzin, congregación que se dedica al acompañamiento y procesos de fortalecimiento en comunidades indígenas. Allí se ha desempeñado como secretario local, secretario general y promotor vocacional. Es también técnico en computación, diplomado en herbología mexicana en la Universidad Nuevo México en Tula de Allende, Hidalgo, egresado de la Escuela de Filosofía por la Universidad Intercontinental, miembro de este Observatorio de la Religiosidad Popular, Manuel Alonso Escalante. También es miembro investigador honorario del Instituto Pro Infancia y Juventud de la Mujer, AC, de las Hermanas del Santísimo Redentor, en el Centro Madre Antonia, en el área de abordaje e investigación para mujeres en situación de sexoservicio en la zona de la Merced. Pues es para nosotros una gran fortuna y honor contar nuevamente, porque no es la primera vez, con la participación entusiasta y apasionada de Fray Wilfrido, que es pues gran conocedor por carne viva, porque es su pueblo, porque es oriundo de Hidalgo, para todas estas cuestiones, y hoy nos va a compartir ante la cercanía de la fiesta de Día de Muertos sobre estos rituales de novenario y levantacruz en el estado de Hidalgo. Pues le dejo sin más la palabra a Fray Wilfrido. Bienvenido, Fray Wilfrido, y muchas gracias por aceptar esta invitación y enriquecer los aportes de este observatorio con compartirnos este caso de primera mano. Bueno, gracias a usted, doctor Ramiro. Aquí estamos acompañándonos nuevamente y gracias por la invitación. Listo, ya está transmitido la posibilidad para compartir pantalla. Bien, bueno. Me gustaría iniciar esta presentación un poco con un acercamiento a... No sé si ya se vea esta presentación. Todavía no. Ahí va, ya está apareciendo. Ya podemos verla. Bueno, primero, bueno, es un acercamiento a lo que es el rito de novenario y levantacruz en la tradición, en la región popular de Hidalgo, bueno, principalmente en el Valle del Mezquital. Ya varios años he estado acompañando, bueno, aprendí primero a hacer el resto del Santo Rosario para difuntos y acompañarlos. Bueno, esto es yo le diría, un gran regalo y un gran don que que pues se da. Entonces, de alguna manera que se aprende, pues. Entonces, este acercamiento, perdón, un poco así, porque aquí hace un poquito de frío, y bueno, el novenario del Levantacruz en la tradición del Valle del Mezquital, sobre todo en este Valle del Mezquital seco, donde estamos nosotros, donde se localiza Jacuba, es una parte de ese acercamiento a la realidad, a la tradición sagrada, sobre todo como mucha gente aún le dice.
el implicar este novenario y esta levantacriuz no solamente implica rezos y oraciones, sino también implica una gran organización compleja y que a veces se tiene que hacer o es la tradición, pero que esta tradición mucha gente de hoy en día ya la hace, pero que ciertamente ya no dices que la hacemos porque así lo han hecho nuestros padres y bueno, y ya no hay un trasfondo o ya no hay un fundamento, no se busca este fundamento y entonces a veces cuando no hay este fundamento o estos conceptos o no se conoce esta realidad de fondo, la misma tradición tiende ¿cómo se llama?, a estar en peligro. Bueno, entonces pasemos primeramente a la primera diapositiva. Este acercamiento a la realidad de lo sagrado simbólico va a suponer una creencia. El creer siempre ha sido parte fundamental del ser humano. Y esto implica al ser religioso y también al ser no religioso. ¿Por qué? Porque todos tendemos a creer en algo, en estar en acercamiento a algo. Entonces, aquí saqué una cita de Durkheim y que dice que supone clasificación de cosas reales o ideales que se representan. Los hombres en dos clases o en dos géneros opuestos, designados generalmente en dos términos distintos que se traducen bastante bien a las palabras de lo profano y lo sagrado, que es el rasgo distintivo del pensamiento religioso. Si bien la tradición religiosa o el mismo sentido de la muerte ya implica en entrar en un espacio sagrado de donde está el difunto, como explican a veces las antiguas lecturas, implica entrar en el cuarto sagrado del difunto y en ese cuarto sagrado del difunto entra toda la familia, los dolientes, el desandero. Entonces, este pensamiento distintivo, este pensamiento religioso siempre ha permeado de alguna manera y ha permanecido latente en las mismas gentes de los pueblos y que se ha ido pasando de tradición a tradición. Esto implica, primero, a veces el ser religioso católico o cristiano. Entonces, eh, digo católico cristiano, porque hagamos la diferencia que los cristianos tienen ya otro rito propio de sus muertos que no va tanto a estos tipos de velación, de procesiones, de rezos, de acompañamiento, de unidad. Entonces ya es otra forma del rito. Entonces todo lo que vamos a ver aquí es dentro del rito de la religiosidad popular católica, pues. Entonces, las creencias sí es una representación que nos va a ayudar y que sobre todo va a ayudar a que los dolientes de alguna manera sean sustentados y acompañados y fortalecidos en el dolor. Entonces, esta es una clasificación o esta creencia religiosa del novenario, del pensamiento propio del pueblo, del acompañamiento y del mismo rezo es acompañar. Y a veces hay comunidades donde dicen, pues vamos a ir al rezo, vamos a ir a acompañar, vamos a estar cerca de los dolientes. Y bueno, se designa generalmente por dos términos distintos que traducen bastante bien las palabras profano y sagrado, que es el rasgo distintivo del pensamiento religioso. Entonces, ¿por qué entre lo profano y lo sagrado? ¿Por qué? Porque fuera de lo profano, también puede haber algunos rasgos distintivos de cada región para acompañar a la muerte. En algunos casos y en algunas comunidades, pues llega la banda, el mariachi y a veces hay música pues para el difunto y a veces a otros que no somos de esas comunidades o que no pertenecemos a esa región, entonces a esa región geopolítica, georreligiosa, se nos hace raro. Entonces, al hacerse raro, como que nos es agresivo, entonces, y al ser agresivo, como que no entra, porque no está dentro de nuestro parámetro, dentro de nuestra regla. Entonces, a veces lo profano y lo sagrado siempre se van a ir acompañando en este pensamiento religioso. Si bien este ritual funerario y esta práctica social
ya se ha venido desde tiempos antiguos que de alguna manera antes de la conquista había ritos funerarios propios que de alguna manera pasaron al rito funerario católico o al rito funerario de la visita popular a los católicos, como es el caso mismo del novenario, pero ya sabiendo que también el novenario o la preparación de los novenarios ya también venía con los primeros franciscanos, venía con esta preparación, pero para nosotros era otra cosmovisión donde entraba la numerología matemática, los números perfectos. Entonces, todos estos rituales son funerarios y esta práctica sociocultural, que ahí me faltó agregarle religiosa, es específicamente humana. Y no solamente hemos visto que, bueno, en este caso lo pongo específicamente humana, porque hemos visto que por algunas investigaciones ya también los animales también hacen sus despedidas de sus, de sus congéneres, pues. Entonces, relativas a la muerte de alguien, a las actividades funerarias, se derivan los velorios, los rezos, los entierros, las cremaciones, las modificaciones en algunos lugares, la edificación de monumentos y sacrificios humanos, entre otros. Esto lo quise hacer un poco más amplio, eh, sea cual sea la opción funeraria que se practique, ya que a través de todo esto entonces vemos todo un código simbólico sobre la base en la cual se construye la realidad social. Entonces, la realidad social también va a estar permeada siempre de esta realidad religiosa, y eso lo vemos más en los pueblos y de alguna manera también en la ciudad, pero en las ciudades como que más limitado al asunto, a veces a la familia, a veces a la calle. Entonces, si hay un producto sincrético en todo esto, claro que lo hay. Entonces, estos elementos sagrados, como lo pongo ahí, son de origen español, algunos, no todos, y esto a veces hay una inculturización de la compaginación sagrada católica con la compaginación sagrada propia de nuestros pueblos. Entonces, estos están bajo dos premisas. Siempre va a ser la búsqueda de la vida eterna, en el caso utilizando ya este concepto de la vida eterna propiamente católico o propiamente cristiano, y la atenuación del dolor que trae la muerte consigo, en este caso para los dolientes. En el caso, si hubiéramos utilizado también otro concepto aquí, hubiera sido la búsqueda del Mictlán o la ida hacia el Mictlán. Entonces, todo esto también llevaría consigo otra simbiosis, otra constitución, otros rezos, y bueno, entonces, esto es todo lo que engloba la práctica mortuoria. Eh, la gente común resuelve el paso de la vida a la muerte, como organiza este hecho irremediablemente su mente y lo expresa en ritos y oraciones. Había un padre, creo que, bueno, ya el padre también ha estado con nosotros, es el diácono Bernardo. El diácono Bernardo siempre ha expresado que para el ser humano, la muerte, para expresar el dolor de la muerte, en el caso nuestro, en el caso de nuestro país, siempre siempre es necesario la flor y el canto. Entonces, el canto va a expresar el dolor, como bueno, para los que somos judeocristianos, sabemos que los judíos rasgaban sus vestiduras para emitir ese dolor. En el caso nuestro, pues vendrían las palabras, vendrían los poemas, vendrían los cantos, y son cantos que de alguna manera siempre acompañan el sentido de la muerte. Y el sentido de la muerte, en el caso de un cristiano católico, pues siempre van a estar acompañados por los cantos, primeramente, los cantos de la pasión, los cantos del dolor, ya sea la Virgen María, ya sea que exalten el dolor de la cruz en Cristo, el mismo Cristo, la sangre de Cristo. Entonces todo esto va a estar como que compaginando, y siempre esto va a estar acompañado no solamente de flores que son los rezos, sino de flores reales que van a simbolizar la verdad del difunto. Entonces, esto es así como un acercamiento. Entonces, esta representación colectiva de lo que es la levantacruz, o de lo que es el novenario propio en los ritos funerarios, porque sería tal cual de un rito funerario,
que no nada más el rito funerario sería el velorio y la sepultura, sino el rito funerario se daría desde la misma muerte del difunto o desde antes de la muerte del difunto con la preparación del agonizante. En esa preparación del agonizante se comienza a llamar a la familia para despedirse del difunto en algunos casos, si se da. En esto ya después viene la espera de la muerte o la llamada a la llamada a la muerte, como mucha gente lo dice. Después de esta llamada a la muerte viene toda una preparación, toda una mezcla, y no solamente una mezcla espiritual, una mezcla social, sino también una mezcla a veces legal. ¿Para qué? Para poder dar lugar a este sentido o a entrar a este sentido del dolor, de la despedida, del estar con el difunto, el acompañar al difunto. Entonces, se va a expresar no solamente en el espacio y en el tiempo, sino en una multitud de espíritus diversos que se ha asociado y mezclado con sus ideas y sus sentimientos. Esto es, ¿por qué? Porque a lo largo de las generaciones siempre se han acumulado experiencias y saber, y cada familia a veces tiene algo característico para ese funeral. Entonces, siempre va a estar cerca de ello. En la muerte del ser humano se habla siempre de las tres tierras donde tenemos que ir. Primero se habla de la tierra de los dioses o de la tierra de donde venimos, ya entrando un poco a la cosmovisión propia de nuestros pueblos, entramos primero, salimos de una tierra donde eh, estamos allí esperando a venir a esta segunda tierra, y en esta segunda tierra llegamos en carne, vivimos, trabajamos y morimos. Y a esa hacia la tercera tierra vamos el día de nuestra muerte y solo regresamos un día o regresamos varios días dependiendo también del contexto, y ese día pues es el día de difuntos, de muertos propiamente. En las tres hay un rito. En la primera está el rito del encuentro marital, pues del rito del amor. En la segunda, el rito funerario. En la tercera, el rito funerario como tal es lo propio de cada, ¿cómo se llama? De cada región, que es propio de difuntos. Y sí, la muerte de una persona trae consigo esta preparación por la familia doliente, los familiares y los vecinos. Aquí en esta preparación siempre, yo lo puse así como lo dice la gente, la caja del difunto, la tierra del difunto, la comida de los deudos y los ofrecientes. Esta comida es para después del entierro y de la comida de los sepultureros. En Hidalgo se da mucho esto, ¿por qué? Porque es importante siempre tener esto en cuenta, y esto es lo primero que va a salir. ¿Dónde se va a poner el difunto? Y si el difunto dejó alguna indicación de que quería ser enterrado con algún familiar, utilizar tierra nueva o ser cremado. Entonces, en el dado caso de que el difunto no haya dejado alguna indicación, la familia, o en este caso el mayor, tiene que disponer en dónde se quiere colocar o qué se quiere hacer con el cuerpo del difunto. La tierra del difunto en este caso es la fosa, es donde se va a poner la caja. Entonces, la comida de los deudos y los ofrecientes. Los ofrecientes son todas las personas que van al el día del entierro, y ya después se les invita a comer. La comida, pues, en nuestras tierras es comer con el difunto, comer los huesos del difunto como tal, aunque suene un poco rudo el asunto, pero comes los huesos del difunto, de alguna manera espiritual estás compartiendo también la vida con el difunto. Entonces, eh, aquí también hay que tomar en cuenta que son importantes el rezandero, quien le reza al difunto, los cantos del difunto, las velas del difunto, la ropa del difunto, la cruz del difunto que se pone debajo del cuerpo del difunto. Esta preside todo el novenario y el lugar de la velación. Luego sigue la Santa Misa del difunto, las oraciones, las procesiones, la despedida del difunto y la intercesión de los santos. Entonces, la muerte sí es un destino irremediable para todo ser individuo, mientras que la ciencia no diga que ya los hombres no se pueden morir, siempre va a ser un destino irremediable de todo individuo. Entonces, esta etapa de existencia de los seres humanos sí conforma este horizonte natural. Y este horizonte natural
tiene finitud, se acaba, es indeterminado, es perecedero. Entonces, en vista de este misterio, del misterio mismo de la muerte, aquí hay muchas, todavía hoy en día hay esta pregunta, ¿hay algo más allá de la vida terrenal? En el caso de los que no son religiosos, en el caso de alguna persona que no tenga bien su fe, todavía sigue preguntando, ¿y qué hay más allá? ¿O es inevitable o irresistible del ser? Entonces, si nos vamos a acabar, ¿qué existe, qué no existe después de la muerte, o todo se acaba? Entonces, eh, yo creo que hasta aquí, no sé si hay alguna duda de esta parte. Bueno, pues más que duda, un comentario muy interesante esta que nos presentas de esas tres tierras, ¿no? Esas tres tierras, una del ámbito de lo sagrado que salimos y no volvemos. Esta en la que estamos y al morir salimos, y la otra vida en la que llegamos y después podemos regresar, pero solo una vez, ¿no? Una vez cada año a recibir la ofrenda. Pues una visión muy interesante, un trasfondo cosmovisional muy pertinente de recordar para poder entender a cabalidad estos rituales funerarios, ¿eh? Si no, no se entiende, no se explica, no cuadra toda esta propuesta si no se tiene en cuenta ese trasfondo. Sí, de hecho, a veces todavía como estamos ya en un mundo que a veces creo que ya ni tenemos esa cosmovisión cristiana, que andamos buscando en busca de cosmovisiones que caigan en nuestro ámbito, y digo, por libertad pues, se puede, pero a veces si no entendemos una cosmovisión que estuvo antes de la cosmovisión judio-cristiana, en el caso nuestro, no entendemos de por sí la muerte ya es compleja en este ámbito psicológico, emocional o a veces racional, y entenderlo en el rito es conocer o tratar de desmenuzar o de discernir pues eh, dos grandes cosmovisiones que se han compaginado, en este caso la cristiana católica con la de nuestras tierras. Por supuesto, muy bien dicho, yo insistiría en eso, pensando en nuestro público que verá esta cápsula, ¿no? Estudiantes de filosofía, de teología, que están con estas reflexiones de antropología de las religiones, fenomenología de la religión, o ya experimentando en sus prácticas pastorales esta confrontación con otras cosmovisiones vivas. Pues claro, parte de la complejidad de estos territorios indígenas, de ascendencia indígena, pues es precisamente que hay la compaginación de más de una cosmovisión. La visión del cristianismo se integra en cosmovisiones preexistentes y se logra hacer una fusión operativa. Es decir, yo no dudo de que estos pueblos son cristianos, son realmente cristianos, viven el cristianismo, pero la forma cultural y simbólica de expresar ese cristianismo, por supuesto que hace justicia a su cosmovisión local y a su forma ancestral de ver lo sagrado y la relación que el ser humano entabla con lo sagrado y con el mundo. ¿Sí? Entonces eso es fascinante, es realmente fascinante y creo que es muy digno de tenerlo en cuenta y concientizarlo, porque si no lo concientizamos, podemos pisotearlo abruptamente, totalmente de manera impía y sin siquiera darnos cuenta de lo que pisamos. Exactamente. Bueno, entonces, proseguimos. Proseguimos. Bueno, en el otro punto ya está, en esta parte de la muerte no tengo muchas fotos, voy a mostrar fotografías después, pero como tal en el momento de los velorios no he tomado así muchas fotos, he tomado una que otra con permiso y así como que cuidando el ambiente del duelo, el ambiente de las familias, que algunas familias me han dado permiso, otras he tomado
deliberadamente el permiso por parte de mi familia, que muchas son de ellas. Entonces, pues, que les compartiremos. Y bueno, el novenario desde el punto de vista filosófico y antropológico es este acto sagrado en la medida que se vincula con el rito y las oraciones a los difuntos. Hay palabras, letras, fórmulas y cánticos, gestos y movimientos. Es una ceremonia religiosa celebrada por la colectividad y la familia con formas especiales ante la muerte, aunque no es un culto a la muerte. Aquí sí hay que aclarar que no es un culto a la muerte. ¿Por qué? Porque para los que somos judeocristianos, en el caso de esto, estamos aquí haciendo una celebración como tal, un culto a la vida. ¿Por qué? Porque agradecemos que la persona está con nosotros. El novenario lo que nos va a llevar es a recordar la vida del difunto, a pedir por el difunto para que le sea, si todavía le quedan pecados, que le sean perdonados. Y que todo lo que hizo en esta vida le sea perdonado. Entonces, eh, como tal, el novenario, si hay algún teólogo, algún filósofo que sea católico y que esté un poco dentro de la ortodoxia, lo que va a hacer el novenario, pues, es aminorar desde, como dice la Sagrada Escritura, orar por los difuntos es un acto bueno y un acto sagrado. Entonces, nos va a acercar al difunto, vamos a pedir por ese difunto, sí. Entonces, lo que va a hacer el rezandero en este tiempo es acompañar a la familia a través de los cánticos, de los rezos. Entonces, a veces los cánticos, pues, los cantos mismos de difuntos son largos y la gente ya sabe que los rosarios son largos. Pero también de hoy en día estamos ante una peligrosidad de los rezanderos light que cortan los cantos, que cortan los rosarios, que cortan las letanías. Entonces, ya estamos también viendo en esta parte del éxodo popular rezanderos que están haciendo muy ad hoc o muy light o que están cortando el rito mismo. Entonces, a ver, en nuestro pueblo, bueno, en nuestro pueblo antiguamente se decía, el que le rece a los difuntos no cobre ni un peso, la familia le dará la ofrenda que bien le conviene. Y hoy hoy he visto en muchos lugares que el rezandero ya no cumple con este lineamiento tradicional, porque el rezandero puede llevarse hasta 2,000 o 3,000 pesos. Entonces, cuando lo haces por negocio, en mi pueblo mucha gente, cuando tú le rezas a la gente por negocio, en mi pueblo se dice, no sé en otros lados, pero dice, le estás rezando al demonio. Entonces, ¿por qué? Porque estás vendiendo el alma. Entonces, tienes que tener cuidado. Y entonces, ¿por qué? Porque las oraciones como tal, el rezandero tiene el oficio, ya sea por encargo, ya sea por elección, ya sea por don, de llevar al difunto a Dios, de llevar el difunto o de acercar el difunto a Dios. Entonces, es una gran tarea. Y entonces, esta ceremonia religiosa se hace en la casa del difunto. En el caso de las ciudades, pues ya casi hay familias que no encontramos este tipo de ceremonias. ¿Por qué? Porque se optan por las 9 o 10 o 12 misas. Entonces ya también en las grandes ciudades no hay tanto esto, pero en los pueblos este acto sagrado mismo del acercamiento a lo sagrado, de este acercamiento al espacio sagrado del difunto, es donde se rezan estas letras, estas fórmulas, estos cánticos, donde se quema el copal, donde se prenden los cirios, donde cada día se va haciendo un gesto diferente hasta llegar a completar o complementar ya todo el rito como tal, que comienza con la muerte del difunto y acaba con el entierro de la cruz de cal con la puesta de la cruz en la sepultura, pues. Entonces, hasta aquí. ¿Quiénes son los actores del novenario? El difunto mismo. ¿Por qué lo pongo? Porque sin el difunto no se daría todo esto. El rezandero, ya lo decía yo, es aquel que se hace por elección, lo elige a alguien, ya sea por don, porque sintió ese llamado de Dios para rezarle a los difuntos, o ya sea que porque le gustó o le gusta acompañar a los difuntos, por eso está allí. Entonces, el rezandero tiene que aprender a rezar el rosario, tiene que aprender los cantos, tiene que aprender los rezos, las fórmulas,
el saber poner el copal, el saber pedir permiso, y toda esta parte. Entonces, el santero es todo un actor que va a llevar o que va a encaminar tanto a los dolientes, a los familiares, desde el primer día hasta el último día. Los familiares, aquí los dolientes son el primer círculo familiar del difunto, y luego ya viene el segundo círculo, que son los familiares, que son todas las familias de esos a los cuales se les ha muerto un familiar, y después viene la comunidad o los amigos, como se le quiera decir, pero la comunidad, toda aquella que puede acompañar a esa familia. Ya después viene el sacerdote católico. En el caso del sacerdote católico, es aquel que va a dirigir la oración, se le dice la oración por excelencia. En este caso, la oración por excelencia sería el sacramento de la Eucaristía, o en este caso la celebración propia del rito de exequias, que eso es también otro rito ya propio de la Iglesia Católica. Entonces, el novenario nos va a recordar una creencia de nuestros antepasados indígenas. Ellos creían que el noveno día después de la muerte era más fácil pasar del cielo, perdón, de la tierra al cielo. Entonces, ya también explicaremos un poco eso, un poco más adelante, para que se entiendan. Esta foto fue tomada del color de la fe. Así, en un estudio clásico, las formas elementales de la vida religiosa, otra vez cito a Durkheim, es un conjunto escribe que el culto no es únicamente un conjunto de precauciones rituales que el hombre tiene que tomar en ciertas circunstancias rituales, sino es un sistema de ritos, de fiestas, de ceremonias diversas que presentan todo el carácter de repetirse periódicamente. Se repiten periódicamente solamente en este caso cuando hay un difunto. Siempre los ritos van a variar, aunque sea de pueblo a pueblo, porque en el caso nuestro, podría hablar yo de Ajacúa, Tetepango y Santiago. Son tres pueblos que están muy cerca, pero que son tres pueblos que hacen el mismo rito de una manera diferente, con similitudes. Hay la esencia del rito, pero ya va a haber similitudes en cada uno de estos ritos. Del mismo modo, no hay culto de los antepasados más que cuando se hace sacrificio sobre las tumbas de tiempo en tiempo, cuando se vierten en ellas libaciones en fechas más o menos próximas, y cuando se celebra regularmente la fiesta en honor de algún muerto. En este caso, aquí se hacen sacrificios sobre la tumba del difunto, es porque en algunos lugares en México todavía se acostumbra a sacrificar, ya sea el caso de alguna gallina, y verter la sangre sobre la tumba, y esto también a veces dentro de la ortodoxia como caería, no es comprensible, se vería como brujería, pero sí hay lugares donde se tiende a hacer esto. Entonces, así sería a grandes rasgos. Cuando alguien moría, lo envolvían, antiguamente cuando alguien moría, lo envolvían en un petate, quemaban el cuerpo y llevaban las cenizas a su casa para hacer con ellas una cruz en el suelo. Cuando hablamos de esto, del famoso petatear, como se decía antiguamente, hoy el petatear ya no se puede hacer. Ahora como en esa transliteración, no sé si podría decir eso, transliteración o transformación del rito, ya no utilizamos las cenizas propias del difunto. Ahora utilizamos ya sea la cruz de cal o la cruz de ceniza propiamente, que simbolizan esto, que simbolizan aquello que quemaban nuestros antepasados para darle sentido a esta cruz. Y ahora esta cruz se pone sobre el cuerpo, se pone debajo del difunto. Entonces, también aquí lo pongo, siempre la familia, o de alguna manera siempre cuando inicia un rosario, o en este caso un rosario, un novenario, como se le llame,
el rezandero siempre va a pedir permiso a los cuatro puntos, norte, sur, oriente y poniente, y se va a incensar. En algunos casos, eh, ya depende de si es un rezandero eh, de tradición conchera o un rezandero de tradición cristiana o de un rezandero de, en este caso, de tradición cultural nahualñañú, también hacen propiamente el saludo propio a los cuatro vientos para comenzar a rezar. Entonces, las cenizas que se ponen debajo del difunto se levantan el noveno día, cuando el difunto llega a su punto de destino para llevarlas a enterrar. Eh, hoy en día, en lugar de las cenizas del difunto se ponen cal o tierra a levantarlas. Al levantarlas indicamos que recogemos los pasos del difunto señalados por una de las líneas de la cruz, o la otra línea son los pasos de Dios. Al encontrarse la una con la otra, reconocemos que la muerte es el encuentro de los pasos de Dios con el hombre. Entonces, la cruz que se ha tendido, que ya se encuentra en el último día, penúltimo día, vestida de flores, siempre nos van a recordar la sábana santa con que envolvieron a Jesús. Esto aquí ya es un significado ya más cristiano, pero más adelante veremos el otro sentido, un sentido un poco más original de este sentido del por qué vestir las cruces, de por qué de hacer las sombras en algunos lugares se dice, o de por qué vestir las mantas de las cruces, o por qué hacer el manteado, o por qué hacer la otra palabra que se utiliza es por qué vestir el alma. En otros lugares se utiliza como por vestir el alma. Entonces creemos que si así Jesús, nuestro hermano difunto, será libre de todo mal. Y hemos puesto las flores en forma de la cruz y rojas en el centro como símbolo del corazón. Este recuerdo encomendamos a nuestro hermano. Hasta el momento no nos ha puesto ninguna restricción de tiempo el Zoom, así que podremos proseguir. Bueno. Pues esta sería la presentación así un poco a grandes rasgos. Entonces, no sé si seguiríamos con la exposición fotográfica, bueno, con las fotos. Sí, yo creo podemos proseguir porque algún bono nos dieron y no nos interrumpieron la sesión como habían dicho, entonces nos dieron tiempo ilimitado, podemos proseguir. No sé si se vean las fotos, usted dígame. Yo creo habría que dejar de compartir pantalla y volver a compartirla abriendo el nuevo PowerPoint porque se sigue viendo el anterior. Okay. Adelante. Bueno, vamos a entrar un poco a este momento de las fotos. Vamos a ver esta parte de un rito de levantacruz propiamente, desde su armado.
Ya lo iré explicando poco a poco. Mm, Bien, espero ya se vea. Bueno, aquí vamos a comenzar a observar un rito, un propio de armado de rito de levantacruz ya después de los 9 días. Este se hace el día propio del difunto, que es aquí estamos viendo ya las flores blancas que se le van a poner o que van a formar el rosario del difunto. El rosario del difunto es comenzar o ayudar a comenzar a recoger los pasos propios del difunto a lo largo de su vida. Este rosario que se va a levantar, lo va a levantar no solamente la familia, lo va a levantar toda la comunidad, y o sea, toda la comunidad va a ayudar a esa familia a que el difunto se despida bien de su familia. Aquí ya estamos comenzando, comenzando a ver la cruz. Aquí ya esta cruz de cal ya comienza a ser revestida por las flores blancas y las flores amarillas. Las flores blancas van a simbolizar la pureza. Las flores amarillas van a simbolizar la parte propia de la vida, y no solamente una vida que comenzó en el caso de nosotros en esta tierra, sino que comenzó en la primera tierra, antes, en el formarte, antes de, para nacer, entonces, y que se van a trascender o que van a materializarse también para una vida eterna, en este caso, hacerse algo espiritual. Ahí vemos otra. Aquí, las flores rojas sí van a tener otro sentido. Aparte de formar este rosario, el sentido rojo va a ser toda la sangre que dio o que tuvo ese difunto. La sangre también es una parte importante dentro de la vida del ser humano, porque sin ella no podría ser existir. Entonces, la sangre siempre va a ser parte importante en ello. Aquí ya tenemos un armado más completo de la cruz, y este armado más completo de la cruz, estamos viendo que ahora ya está revestido por un color verde. Este color verde o esta flor de clavo, aparte de que suelta un olor muy hermoso, es que la vida del difunto tuvo una esencia, y esa esencia también va a oler y tiene que oler bien. Por eso siempre se le dice a la gente, pórtate bien para que cuando mueras, vuelas bien, aunque sabemos todo el proceso que ya lleva el cuerpo. Aquí tenemos en el centro un corazón. El corazón siempre va a estar vestido de rojo, y el corazón que se forma en la cruz va a depender del número de familia que tenga el difunto, ya sea papá, ya sea mamá, ya sea hermanos. ¿Por qué? Porque ellos van a recoger todos los sentimientos, todas las emociones, y comúnmente el rezandero les dice que depositen en ello todo lo que fue nuestro hermano, nuestra hermana, este, va un poco en ese rubro. Ahí se está formando todavía la cruz, vemos todavía más fotos de la cruz. Aquí ya vemos cómo va a quedar el rosario. El rosario va a ser igualmente como el rosario católico, y en esto se ve rezando los Padres Nuestros y las Aves Marías, y ello va a implicar que junto con los santos, esta intercesión de los santos, en el caso de la Virgen María, ayude a que nuestro hermano también tenga un poco de aminoramiento en su penitencia, ya sea que esté en el purgatorio en este caso. Aquí se va a poner las cuatro o los cuatro cirios. Los cuatro cirios siempre van a ser importantes. Estos cuatro cirios van a simbolizar los 4 puntos cardinales que van a acompañar al difunto, por eso se van a prender. Entonces, estos cuatro puntos
o estos cirios son los 4 puntos cardinales. Y estos 4 puntos cardinales es el primer espacio donde está el alma del difunto, donde está el cuarto donde se ha rezado, o la casa donde se ha rezado, se convierte en el segundo espacio sagrado, no solamente para el rezandero, no solamente para la familia, sino también para el mismo difunto. Entonces, estos espacios sagrados se entra sí en un tiempo sagrado igualmente. ¿Por qué? Porque cuando comienza todo esto, desde la misma bendición, desde la misma preparación, desde el mismo corte de la flor, ya estás preparando todas estas flores, asimismo con sus tallos, los tallos o aquello que se desecha de las flores, no se tira a la basura. Esto se tiene que llevar al panteón. Entonces, eh, hasta aquí vamos un poco bien. Aquí ya estamos viendo un poco más la forma propia, y aquí ya se le van a agregar los elementos también propios de la levantacruz. Estos elementos propios de la levantacruz ya va también a implicar la cruz de madera, la que se va a poner sobre el sepulcro del difunto. El sepulcro, tenemos dos cruces. Para nuestros antepasados, tener dos cruces era hacerlo todo dos veces. Como ya no podemos enterrar al difunto, ahora vamos a enterrar el alma, o vamos a despedir el alma. Pero esta cruz tiene que ser una cruz doble, entonces también esta cruz se va a costar. Lo que estamos aquí viendo son las coronas de los niños y las coronas de los padrinos de la cruz de madera. Entonces, esta cruz, vemos también estas escobas que son de popote. Estas escobas van a ayudar a recoger la cruz de cal, o esta cruz que ya se ha revestido. Aquí tenemos otra foto. Acá tenemos, no sé si alcancemos a ver, en esta parte tenemos los pétalos, que son los pétalos que se van a rociar o se van a esparcir en el camino, y ese es el primer camino. Esto es de la casa a la calle. Ya después de la calle hacia la iglesia van a ser otro tipo de flor, y del panteón, y de la iglesia al panteón otro tipo de flor. Aquí tenemos una primera caja. Esta primera caja va a llevar todos estos pétalos, o estas rosas, o estos claveles que son el camino del difunto. Todo esto se va a depositar en esta caja. Cuando se han depositado ya en esta caja, hemos visto que ya queda aquí solamente lo propio también de la levantacruz, que sería para esta parte. Aquí se dice, ya se ha recogido el camino de nuestro hermano, que ahora también vamos a entregar. Y este camino implica desde su niñez, infancia, hasta donde haya vivido, y todo ese camino va a implicar lo bueno y lo malo que se le va a entregar a Dios. Entonces, ya aquí está en una primera caja. Aquí ya tenemos propio. Aquí ya se van a encender otras veladoras que se van a quedar al último cuando ya se levante todo. Aquí ya se ha levantado la cruz. En este levantamiento de cruz, después de esto, más adelante las fotos nos van a mostrar hay una adoración propia de la cruz. Aquí otra vez la volvemos a tener. Aquí la cruz que se ha levantado la levanta un matrimonio. Este matrimonio, por lo general, a veces puede ser familiares cercanos que la levantan y la van a dar a adorar adorar, bueno, se dice adorar o venerar, en el caso nuestro, a todos los dolientes y a todos los que acompañan. Y el venerar implica darle un beso en señal de respeto. Esta misma cruz va a recorrer todo el terreno de la casa, y todos los cuartos, todo donde ahí esté el difunto, y se va a recorrer cada cuarto, cada casa, con esa cruz. ¿Para qué? Para terminar de recoger todos los pasos del difunto. Aquí ya tenemos a los niños. En el caso nuestro, de nuestra tradición, son los niños quienes levantan la cruz. ¿Por qué? Porque los niños simbolizan
el futuro y la esperanza de nuestra especie, de nuestra tierra, y porque ellos se dice que son de alguna manera más inocentes para llevar un alma a Dios. Entonces, ellos son los que representan, siempre van a ser 4 niños, como lo vemos aquí, 4 niños y atrás ya está la pareja. Entonces, aquí ya se comenzó a recoger la cruz. Y esta cruz se va a recoger de adentro hacia afuera. Mientras que se va recogiendo, se hacen cantos y se hacen rezos propios. Entonces, el rezandero popular siempre va indicando esta parte. Hablábamos de las 2 cajas, aquí está la segunda caja. La segunda caja tiene que ser de madera propiamente. Y al ser de madera propiamente, ¿por qué? Porque ahí se va a depositar toda esta cruz, toda esta ofrenda floral en esa caja. Entonces, al depositarla en esta caja, se está entregando toda el alma, todo lo que es y todo lo que fue nuestro hermano. En este caso aquí fue una mujer, nuestra hermana en vida. Ya cuando se ha recogido todo, a los niños se les va a asignar, ¿para qué? Para hacer la entrega de esta ofrenda o de toda esta cruz, de este rosario, a los dolientes. Y se les entrega la cruz de cal, el rosario, las escobas, el incienso, ya lo vemos aquí. La cruz se le entrega, el rosario, el incienso, en este caso el agua bendita, y la luz, y la caja del difunto con las escobas que se utilizaron para levantarlo. Esto ya cuando se entrega, se va entregando y se dice esta oración. En mis manos ha caído esta flor y en mis manos y esta flor abotonada. En tus manos te las entrego para que en tus manos se abra. Entonces, cuando entregan ya esta flor o esta ofrenda, pues, a los dolientes, es porque ya hemos terminado la ofrenda propiamente para ellos. Entonces, aquí vemos ya otro paso, ya casi el final de este rito, ya es en la noche, se va a poner la cruz en la sepultura del difunto y ya aquí también vemos la caja, ya no la va, ya no la va a traer los niños, ya la va a llevar, en este caso, si la persona era casada, en este caso el casado, si era viudo, sus hijos, y así depende ya de la vida. Vemos que la gente trae velas. De esa parte, creo que sí tengo fotos y al final están, se llama del rito de alumbramiento, el rito de la alumbrada. La alumbrada para el difunto es hacer ya parte del rosario en oscuras, y antes de ello se hizo el lavado de manos, el lavado de manos y la aceptación de los padrinos, tanto de la cruz de madera como de la cruz de cal. Entonces ya se es depositado, comienzan a rociar las flores que sobraron sobre el sepulcro y ya el sepulcro queda allí, todos se van a casa, se renuevan las flores y aquí, bueno, están un poco las fotos, ¿por qué? Porque las subí así a un álbum. Entonces aquí también vemos un momento de adoración a la cruz propiamente. Y aquí es lo que yo les decía, cuando se pone el corazón o las flores rojas se les entregan a los dolientes. Y los dolientes implican a los primeros familiares y en este caso a los padrinos de bautismo, de confirmación y de comunión. ¿Por qué? Porque de ellos de alguna manera fueron los encargados espiritualmente de acoger y de llevar a esa persona a su último, también hasta su último destino, que es la muerte. Y ya cuando se tiene esta parte, ya aquí se deposita todo, literal, es como si lo hablamos de este sentido psicológico, es esta catarsis o este encuentro que hace la persona viva con la persona difunta a través de esta flor, y esta flor también se va a poner sobre esa cruz de cal, sobre la cruz de cal, sobre esta madera.
Entonces, aquí vemos que ya lo están depositando, las flores que tuvieron en sus manos, que ya se han depositado. Y bueno, se habla de las procesiones. En este caso, esta procesión ya fue en la noche para llevar la cruz y de cal y la cruz otra. Aquí va el incienso hasta el frente, eh, hacia el panteón. Ya cuando ha terminado todo, los padrinos, en este caso los padrinos son los niños y los que han llevado ¿cómo se llama? La cruz de cal, depositan su corona de flores sobre la cruz y ya la van depositando en cualquiera de estos brazos. Entonces, aquí vemos otras. Y aquí hay otra referenciación a otro rito. Este rito es propiamente de los concheros. En este rito, aquí en el caso de este propio rito, era porque ese mismo día a la persona que estaban velando, le iban a velar no solamente al cuerpo del difunto, al cuerpo de tu ser querido, sino en ese momento también se le iba a dar un bastón de mando, a este ser querido. Entonces, ya aquí se va a preparar. Se prepara estas flores para velarlas, para llenarlas de vida, y ya está esta parte propia. Y ya después vemos la preparación propia de esto mismo que ellos pusieron, es para preparar el bastón de mando. Aquí vemos que están preparando el bastón de mando, mismo que se va a detener, mismos que se van a poner sobre las tumbas del difunto. De hoy en día, bueno, esto pasó en mi pueblo y no sé si en otros panteones, pero los espacios sagrados propios de los difuntos, como los panteones, también están siendo violentados, están siendo saqueados como tal, están siendo ultrajados, desacralizados. Entonces vemos estas fotos. Y bueno, aquí vemos otras fotos de la misma. Aquí tenemos otro tipo de ofrenda floral para difuntos que también se levanta, pero esto ya es un poco más propio de aquellos que han sido de tradición antigua, de tradición prehispánica. Igualmente aquí tenemos otro tipo de levantacruz propia de los concheros que se va dando. Esta foto la saqué actualmente y la hice más original porque nosotros en nuestra tierra hay una flor que se llama mirasol, que es semejante al girasol, pero más chiquita, y que se pone sobre las cruces igualmente. De alguna manera creo que sería una parte de todo esto, de esta pequeña explicación. Nada más faltaría una última parte. Entonces, hasta aquí. Bien, pues ¿vas a cambiar de diapositivas de presentación? Sí. Ah, bueno, mientras tanto yo nada más quería complementar. Bueno, cuando Fray Wilfrido se refiere a su tierra, es a Jacuba, ¿me equivoco? A Exactamente, no se Jacuba puso. Hidalgo. Sí, para que ubique, porque a lo mejor nuestros escuchas dirán, ¿y de dónde es? A Jacuba Hidalgo. Y pues esta flor amarilla que dices que mirasol, ¿verdad? Ajá. Es una flor que se cierra durante la noche y se vuelve a abrir en el día, ¿verdad? Sí. Sí, que acá la conocemos como dormilona, le dicen dormilona precisamente por eso. Pero Sí, interesante. y se da solamente en ciertos tiempos y a veces la gente la ve como una hierba cualquiera, pero es una flor. Ajá. Y bueno, pues llamar la atención también la espiritualidad tan profunda que todo este simbolismo encierra,
Por ejemplo, ese rezo que nos comentabas hace rato, de en mis manos recibí esta flor abotonada y en tus manos la entrego para que en tus manos abra. Qué profunda espiritualidad, metáfora, expresión simbólica de ese anhelo de vida después de la muerte y de ese no punto final, sino florecimiento o advenimiento de un nuevo estilo de vida en la otra vida, ¿no? En lo que hay Ujú. después de la muerte. Pues sí, de alguna manera, creo que para los que todavía tenemos esta parte de embrague antiguo, creo que para nosotros hasta la misma muerte diríamos por ahí es fiesta. Entonces, y es fiesta, ¿por qué? Porque seguimos celebrando la vida talmente. Así es. También esto que mencionabas de la cuestión psicológica, ¿no? O sea, morir, para el ser humano morir es complejo, es muy complejo, ¿no? En tanto su ser social no es nada más desaparecer y ya, sino que implica toda la visión, bueno, ¿y a dónde se va? ¿Qué va a ser de él? La preocupación de los que seguimos aquí por su suerte y al mismo tiempo la preocupación por seguir manteniendo el vínculo, porque el difunto no pierde su adscripción a la familia ni a su núcleo social por el hecho de estar muerto, sino que sigue conservando su pertenencia tanto a la familia como a la comunidad, y eso se expresa a través de todos estos rituales que también ayudan a sobrellevar el duelo, dosificando, ¿no? De alguna manera el dolor y el desapego para reconstruir la vida sin la presencia física del finado. Exactamente. Bueno, tenemos aquí la otra foto que les decía. Aquí tenemos lo que es una velación propia ya de la cruz. Eh, la cruz, según los familiares, si la piden el mismo día del difunto, del mismo día del novenario del difunto o del último día de la levanta cruz, se pone ese día. Pero hay familias que te piden que su cruz sea vestida desde el día octavo o desde el día séptimo. Esta cruz se tiene que velar de alguna manera. Entonces, aquí estamos viendo, no sé si ustedes ven la fotografía, estamos viendo ya propiamente la velación propia de la cruz. Y en esta velación propia de la cruz, aquí se hace el rito de la alumbrada a la vez. Este rito de la alumbrada es alumbrar la vida del difunto. Se dice que el alma del difunto va a pasar un espacio oscuro, no de noche, sino oscuro. Y en este espacio de oscuridad, la familia le tiene que ayudar con la luz, con los cantos y con los rezos. Y entonces aquí la familia o el primer círculo, la familia es la que va a repartir esta luz a todos los que van a acompañar. Y mientras de ello se hacen los cantos, ahí vemos que no solamente adentro, sino también afuera. A ver si carga. Entonces, a mí esta foto, cuando la tomaban, a mí me impresionó mucho porque dices tú, cómo a veces se junta el pensamiento humano, los rezos, los pensamientos propios de cada persona, ese espacio interno donde ellos no solamente, no sé si pueden estar rezando o pueden estar orando por su parte o pueden estar invocando, cómo se une todo en un mismo rito que de alguna manera ayuda también a trascender, ayuda también a terminar. Aquí ya vamos al otro rito, al rito prehispánico propio, que es propio de los concheros de nuestras tierras. En este caso, este rito se hizo en el pueblo de Tetepango. Aquí vemos de entrada que están los danzantes, los que están implorando danzas, alabanzas y están comenzando a arreglar esta cruz. Aquí están pidiendo ellos el famoso permiso a los cuatro vientos, y el permiso a los cuatro vientos se hace con lo propio de la olla,
Antes, ¿por qué ellos utilizan la olla y por qué no utilizan una caja como nosotros? ¿Por qué? Porque antes a nuestros antepasados se les enterraba en ollas, y eso hay evidencia antropológica y científica que se enterraban en ollas. Bueno, en este caso aquí no hay caja, hay olla para recoger todo lo que era el alma del difunto. Están igualmente las escobas, aquí ya son adultos, los propios de la, ¿cómo se llama? Las coronas de flores. Y aquí vemos el bastón de mando, el mismo bastón de mando que prepararon en el velorio, se presenta este mismo día. Y dentro de allí comienzan a pedir permiso. El canto para pedir permiso se llama solo dejaremos flores y solo dejaremos flores y cantos de alabanza. Entonces, y mientras se van saludando, aquí comienzan ellos igualmente a poner su ofrenda, la ofrenda floral con la manta y todo esto. ¿Para qué? Para comenzar a arreglar. Vamos a ir de atrás para adelante, del último al principio, igualmente por las fotografías. Aquí ya ellos han puesto todo lo que era el difunto en esa caja, en esta cazuela, en esta olla de barro, pues. Y esta olla de barro es la madrugada. Aquí ya son alrededor de las 5 o 6 de la mañana, cuando ya se ha terminado de recoger todo y se ha puesto ya la ofrenda dentro de la caja. Y esta ofrenda se tiene que llevar al panteón. Entonces, sí pesa un buen, claro que pesa. Y bueno, aquí vamos, y ya estamos viendo, aquí se ve toda la ofrenda, todo lo que se utilizó, los jarros, el incienso, las velas, y todo se limpia. Nada de cera debe de quedar. Aquí ya se ha revestido igualmente la cruz, les digo, se ha revestido porque vamos de atrás, del final al principio. ¿Por qué luego explico por qué vamos a ir del final al principio? Está igualmente el bastón de mando o los bastones de mando que se van a depositar otra vez en el sepulcro. Están igualmente las rosas, y todo esto se prepara en la noche, se hace la velación. Aquí hay que caracterizar algo. Aquí en el fondo vemos una persona que está con el caracol. Cuando se hace la procesión dentro de la casa, van con caracoles. Entonces el caracol va a abrir el espacio sagrado a la persona a la cual se le hace su ofrenda o al alma de la cual se ha recogido la ofrenda. Entonces, aquí están haciendo la procesión y a la misma vez la veneración del difunto. Aquí ya tenemos la olla de barro propiamente, y acá atrás tenemos al conchero con su guitarra. No me acuerdo ahorita el nombre, se me olvidó, perdón, disculpen. Y él va entonando los cánticos propiamente. Aquí tenemos la cruz adornada, misma cruz que se adorna en el mismo momento. Y aquí tenemos la primera ofrenda. La primera ofrenda o la primera sombra, como ellos lo dicen, toda esta cruz de flor se va a depositar sobre la cruz de madera, misma que vimos anteriormente. Sobre esta cruz, las personas, o en este caso los 4 padrinos de la cruz, van a adornar a mano y tejiendo cada flor alrededor de la cruz. ¿Por qué? Porque lo van a ir tejiendo, porque para ellos el tejer la vida es tejerlo con los ancestros. Todos estos pétalos se van a tirar. Todas las flores que están ahí se van a amarrar a la cruz. Entonces, ya aquí hay un acercamiento. Aquí está la segunda sombra. La segunda sombra ya es propia de la cruz. Y todo esto va a ser depositado también sobre eso mismo. Aquí estamos viendo también la preparación propia de los bastones de mando.
Y aquí igualmente, esta foto, ¿por qué le enfatizo esta foto? Es porque aquí la persona va a pedir permiso, en este caso la comadre va a pedir permiso a la persona a los deudos para poder hacer este rito. Pide permiso a los deudos, ¿por qué? Porque en ese momento, aunque ya se ha pedido permiso a los cuatro vientos, se ha preparado a las personas que van a participar. ¿Por qué? Porque a todas las personas se le inciensa. Tú no puedes ir y decir, yo voy a ayudar, no, tienes que ser primeramente llamado, incensado, y después de incensado, coronado. ¿Y ya para qué? Para que tú puedas ser partícipe de esto mismo. Aquí ya vemos la tejida, aquí vemos un bastón de mando. Aquí ya vemos comenzar a tejer esto. La olla, aquí ya, la olla siempre se amarra, ¿para qué? Para que no se salga nada, no se rompa. Y aquí en esta parte se va a hacer la tocada de la ofrenda. La tocada de la ofrenda va a ir hacia la pirámide. Entonces, esta tocada de la ofrenda que va hacia la pirámide, que va hacia la pirámide, la perdí. Que va hacia la pirámide siempre es para resaltar esta parte de la vida con nuestros antepasados. No sé si hasta allí hay alguna duda. Bueno, muy interesante esto de la coronada de flores, de los padrinos, de los que participan. Es una costumbre común en la región, ¿no? También en otros momentos sagrados como cambios de mayordomía o ceremonias especiales donde a veces hasta los mismos sacerdotes que celebran o concelebran se les corona también, ¿no? De flores. Uh-huh. O en el caso de Izmiquilpan, como ya lo hemos visto también anteriormente, ¿cómo se llama? Se les pone la famosa cuelga. No sé si se ven las fotos que van enseguida. Estamos viendo una que tiene unas canastas y unas cazuelas de barro enfrente. Bueno, entonces sí son esas. Aquí tenemos igualmente la preparación antes de lo que hemos visto, de todo esto de las canastas, las cazuelas, todo lo que se va a ocupar. Ahí vemos las personas que lo van a preparar y se aísla todo lo que ya tenía el difunto, lo que son los cereales, los cirios propiamente. Y aquí se pide, igualmente les dijimos, ya se pide permiso y ya se va a ir haciendo propiamente lo del difunto. Aquí ya vemos que ha hecho la velación propia ya de la cruz de cal para que no quede sola. Y aquí, a ver si lo alcanzamos a ver, esta parte, tomé la foto un poco alejada para no interferir en sus espacios, pero aquí ya han pedido permiso y ya han invocado ellos a sus ancestros. En este caso, ¿quiénes son sus ancestros de la persona? Fueron sus papás, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, jefes de danza y a personas que estuvieron cerca de él de alguna manera. Aquí vemos que se les va a preparar a las personas, se les va a incensar a las personas, todavía no se les pone la corona para este rito. Entonces, antes de incensarlas, se toca el caracol, se les inciensa y se les pone la corona. Aquí vemos la persona que ya está cantando y de alguna manera ya es coronarlos, pedir permiso y se comienza igualmente a armar propiamente la sombra de la cruz. Esa es la pirámide que acompaña a esa familia. Y aquí ya se ha adornado primeramente
esta cruz que va a ir parte en el, tanto que cubre la cruz de cal como la cruz de madera. Aquí en esta parte hay que rescatar que para nuestros antepasados las flores significaban verdad. Entonces, al ser verdad, también los colores son muy importantes, el rojo, el verde, la cruz. Aquí son los cantos siempre van a ser muy importantes. ¿Y por qué hemos de rescatar esto? ¿O por qué hemos de preservar esto? ¿O respetar esto? Porque de alguna manera son otras formas de concepción, otras formas de concebir la realidad cosmogónica sagrada de la muerte. Entonces, aquí vamos viendo. Aquí se va a comenzar a hacer la velación propia de las cruces y de las cruces, de los bastones de mando, y se van a ir encendiendo velas poco a poco, tanto en un lado como en otro, y se van a ir haciendo cantos propiamente, ya sea religiosos y de la iglesia. Entonces ya se hace la entrega de las incensaciones propias, y ya son fotos estas que realmente hemos visto. Solamente así es un video muy leve, porque eso sí dijeron que no me permitían grabar, pero fue un video como de 25 segundos, y este video para mí es una reliquia que sí me gustaría compartirlo de alguna manera. A ver si carga. Y mientras que carga, pues les explico, toda esta parte son un acercamiento a concepciones que no son o no están dentro de una realidad, sino que están cobijadas por el pueblo y que a veces se ven en peligro, lo voy a decir así, en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque a veces no entran dentro de los parámetros de la norma que están dentro de la cercanía, a veces de aquellos que son religiosos o que piensan de otra forma. Entonces, sí hay que rescatarlo, hay que estar cercanos a ellos de alguna manera. No sé si algo que usted quiera agregar. Pues solamente en esta misma idea, ¿no? Es una situación compleja la que se está pasando en época contemporánea con estos grupos, precisamente por los procesos de migración, de salida, de innovación, que no dejan ver ciertamente cuál es el futuro claro, ¿no? De estos rituales que tienen un contexto cosmovisional muy específico y que si ese contexto cosmovisional cambia, se diluye, se transforma, se rompe las estructuras sociales que lo posibilitan, pues obviamente es de esperar que esto desaparecerá, ¿no? Entonces me parece muy importante la concientización y valoración que se hace al interior mismo de estos pueblos para conservar lo propio, como cada lugar lo llame, ¿no? El costumbre, lo propio, lo nuestro, lo de aquí, lo que hemos hecho siempre, porque ahí está una parte muy importante de esos nudos que aglutinan el tejido social de estas comunidades y que ciertamente ante cambios y transformaciones sociales locales, pues se encuentran en riesgo, como bien señalas. Pues bien, creo que no va a cargar. Creo que los espíritus no me van a dejar. Pero bien, creo que varias parte de la información ya se encuentra, se las muestro, no sé si se esté viendo. En esta parte es un pequeño libro Sí, sí se ve. de alguna manera, por ayuda de aquí del doctor Ramiro, me ayudó a subir hace tiempo, que son una explicación de los símbolos que se hacen en una levanta cruz, propiamente dentro de fue un libro que fue hecho por la diócesis de Tula. Es un libro muy antiguo, pero tan sencillo y tan lleno de contenido
que van mostrando la realidad misma de este sentido de la muerte, de este sentido del levantacruz, y que se hizo en consenso con muchos rezanderos de la zona, y que igualmente de alguna manera lo que hemos explicado así a grandes rasgos también se encuentra en este libro. Pues yo creo que de mi parte sería así como que parte de mi participación. Pues muchísimas gracias, Fray Wilfrido. Realmente es un panorama riquísimo el que se nos abre con esta exposición que nos haces, exprofeso, para esta cápsula informativa. Estamos a 2 semanas de prácticamente de la celebración del Día de Muertos. No hemos tocado el tema de ofrendas propiamente. Recordemos que tenemos nuestra sesión ordinaria del Observatorio de la Religiosidad Popular este próximo viernes 22 de octubre. Ahí sí hablaremos de las ofrendas de muertos, pero quisimos dedicar esta cápsula especialmente con Fray Wilfrido para platicar sobre estos rituales, el novenario y la levantada de cruz. Y bueno, pues nos estaremos viendo, Fray Wilfrido, no es la última vez, nos estaremos viendo en el conversatorio de diciembre, ¿verdad? Para conversar sobre el culto a la Virgen de Guadalupe. Exactamente, por ahí nos estaremos viendo. Sí, pues muchísimas gracias, gracias por su atención. Invitamos a los espectadores a que nos sigan en las actividades del Observatorio de la Religiosidad Popular, que mantenemos nuestros conversatorios bimestrales. Debido a la pandemia, cambiamos nuestra reunión presencial semestral por estos conversatorios virtuales bimestrales, en tanto que regresamos a nuestras actividades ordinarias presenciales una vez que pase esta emergencia sanitaria. Pues nuevamente muchas gracias, Fray Wilfrido, un honor contar con tu participación. No, pues gracias a usted por la participación, y bueno, gracias porque pues de alguna manera se hace presente esto, y pues no hay que dejarlo tan a la oscuridad, y tampoco quitarle esos aspectos que de alguna manera a veces lo hacen como algo malo, sino que complementan esta realidad cosmogónica misma de la muerte y del sentido del rito de la muerte en nuestras tierras, sobre todo en México, que es muy, muy diverso este sentido mismo de la muerte y de acompañar a los dolientes, sobre todo, que es una gran tarea, es no solamente psicológica, sino también religiosa y espiritual y tradicional, a veces podríamos decir. Gracias, gracias nuevamente por su atención, e invitamos a todos a seguir fascinándose, conociendo y dejándose tocar por estas expresiones maravillosas de nuestras culturas dentro de nuestro país. Hasta aquí dejamos esta cápsula, que pasen muy buen día.